vamos a iniciar la grabación de la clase y también el inicio de un contenido, ¿ya? Y hacer el comentario, el siguiente comentario. La tercera nota de historia va a ser derechamente de las tareas, como yo comenté la semana pasada. Entonces, lo que yo le dé hoy día por hacer, ¿ya? Lo que usted tenga que buscar hoy día va a tener una nota directa, ¿bien? Voy a poner las notas en las próximas 4 clases. Entonces, después yo saco el promedio de 4 clases y finalmente esa va a ser la nota que va a Betel. No va a haber una guía, no va a haber una prueba entre medio. Simplemente la nota de tareas. ¿Bien? Entonces, eso significa de que tenemos que estar súper claros en el cumplimiento de esas tareas. Y eso es un desafío también. Así que yo los invito primero a estar y tomarse el tiempo suficiente como para hacerlo, para distribuir los tiempos de mejor manera. ¿A qué hora tienen la siguiente clase ustedes? Después de esta, que terminan A conmigo. las 12. A las 12. O A las sea, A las 12. 12. ya, y nosotros vamos a terminar a las 10:40. Sí, 10:40. Entonces, tienen tiempo, además, si yo les doy 20 minutos para hacer la tarea. ¿Sí? Yo creo que sí. Okis. Es que yo no sé, estoy esperando sus opiniones, pero yo creo que es mejor que yo les diga 20 minutos, si usted se acota a 20 minutos, a que yo le diga, mándeme durante todo el día. Porque estoy seguro que alguien va a decir, ya la hago a la tarde, y a la tarde se le va a olvidar. O no, ya le va a dar lata, de nada, la hago la próxima semana. Si yo le doy los 20 minutos, usted va a terminar la clase, que a lo mejor termina un poquito antes, y usted hace la tarea y me la manda al tiro, y se olvida de esto. ¿Sí o no? Sí, sí, Ya, sí, está bien. ok, me gusta así. Y los que sí la vamos a hacer a la tarde no se nos va a olvidar. Es que, claro, si lo hacen en la tarde, o se les va a pasar, o después, si me preguntan algo, yo no voy a estar ahí pendiente. Bueno, yo tengo otra clase al tiro, así que, ¿cómo? No, nada, profe. Ah, ya. Bien, chiquillos, vamos a comenzar inmediatamente entonces con el contenido y evidentemente vamos a ver un PowerPoint, ahí está el contenido, que después yo lo subo ahí a Masterclass y también a través del video, ya esencialmente el PowerPoint va a estar en el video que voy a subir a YouTube y que después subo el link a Masterclass, pero si usted se mete a YouTube va a poder encontrar esto. Confírmeme por favor que se ve. Sí se ve. Ya, pero puse presentación y no pasa nada todo. ¿Se ve? Sí se ve. Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Dónde está el marcador? Puntero. Bien, a ver, nosotros cronológicamente hablando, en la materia que hemos visto, quedamos a eso de 1830, más o menos, con la historia de Chile. Si bien me fui más detallista en el ámbito de este periodo de ensayos constitucionales, que son 7 años en el fondo de la historia de Chile, lo que vamos a hacer en este contenido, ¿ya?, es abarcar más tiempo con cosas más importantes, digámoslo así. Es decir, con 3 gobiernos de 10 años cada uno, 30 años, y cada gobierno con 2 aspectos más importantes de su gobierno. ¿Bien? Entonces, no vamos a ver todo de los gobiernos que vienen, sino que vamos a ver 2 aspectos por cada uno que yo considero que son importantes y que usted debería conocer, al menos. ¿Bien? En los gobiernos pasan muchas cosas, pero siempre hay cosas que sobresalen, ya que van a quedar en la historia. Haga un ejercicio simple. ¿Qué creen ustedes que va a quedar en este gobierno Sebastián Piñera? ¿Qué creen ustedes que va a quedar en la historia, en los libros del gobierno Sebastián Piñera? El estallido social. Por ejemplo, muy bien, Alison, estallido social. ¿Qué más? La votación de la nueva constitución. Muy bien, la votación que hablamos también. Falta algo más. ¿Qué más hemos vivido durante estos meses? El COVID.
COVID. O sea, si de algo va a ser recordado este gobierno, ya de Sebastián Piñera, es el manejo del COVID, el manejo del estallido social y la nueva constitución o el plebiscito de la nueva constitución. Van a sea, pasar desapercibidos muchas otras cosas, pero o estas sea, cosas como muy malo. es que debe ser una evaluación que hace cada uno, en el fondo, pero los libros de historia, ojo, la evaluación la hacen después de tiempo, porque con el tiempo vamos a ver qué tan exitoso o no fue. Es difícil observar en el mismo momento cómo fue la situación. De repente tú puedes estar a favor del gobierno de Piñera y puedes decir, no, se lo está haciendo fantástico, o otros pueden pensar, no, sabéis que este ha sido el peor gobierno de la historia. Otros dicen, no, pero es que no, ¿qué más va a hacer? Entonces, estamos en el momento y es difícil evaluarlo, ¿ya? Pero después en el tiempo, cuando tú salgas, cuando ya pase esto, vamos a poder observar para atrás y decir, no, ¿sabes que de verdad dejó la escoba? ¿Ya? Casi nos morimos todos por culpa del gobierno, o no sé, que no lo hizo tan mal, finalmente hizo lo que podía, ¿ya? Entonces, eso es una evaluación que vamos a ver en el tiempo. ¿Por qué digo esto del gobierno de Piñera? Porque siempre en los gobiernos pasan que hay muchas cosas que suceden, pero van a destacar algunas. Y esas destacables son las que vamos a ver en los 3 gobiernos de nuestra materia ahora, que va desde el año 31, 1831, hasta 1861. ¿Ya? Y acá un recordatorio de lo que vimos. Recuerden que después de la independencia, para conectar lo que habíamos visto, después de la independencia vamos a tener que van a surgir distintas miradas políticas, básicamente después de la renuncia de O'Higgins, distintas miradas políticas entre conservadores y liberales. Ahí cada uno tenía su grupo, los pelucones, o'higginistas, etc. Cosa que ya vimos en la materia anterior. Pero básicamente se dividen entre conservadores y liberales. Eso va a llevar a una confrontación entre estos grupos y que va a llevar a la Primera Guerra Civil. No es menor porque llevábamos 10 años recién de independencia de los españoles. Se luchó contra los españoles para echarlos. Los españoles se fueron y una vez que estábamos solos nos pusimos a pelear en nuestra casa. ¿Ya? Entonces, evidentemente fue una situación compleja. Dijimos que esto va a tener como ganadores a quiénes. Recordemos un poquito, por favor. ¿Quiénes van a ganar entre los conservadores y Los liberales? conservadores. Muy bien. En la batalla del Ircay de 1830 van a ganar los conservadores, ya como dice aquí, sí. Ganan finalmente, y eso significa de que ellos van a poner las reglas del juego. Eso significa que ellos van a gobernar en los siguientes años. Los liberales, de hecho, muchos son expulsados del país. O sea, tú que defendiste la idea liberal, fuera, exiliado, ¿ya? Y muchos estuvieron años y algunos nunca más volvieron al país. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente la república conservadora o autoritaria. Para que pongan en su cuaderno, por favor, como título, ¿ya? República conservadora, desde 1831 a 1861. Lo que vamos a hacer ahora, por si acaso, aun cuando esto va a estar grabado, yo aconsejo, chiquillos, yo aconsejo, de que vayan tomando los apuntes como si estuviéramos en clase y tuvieran el cuaderno ahí al lado. ¿Por qué? Porque hace bien. Porque primero seguimos desarrollando la escritura, en segundo porque cada vez me acostumbro más a que esto es clase y no es simplemente un dar datos, sino que estamos en clase en estos momentos y usted debe tener su cuaderno. No te estoy mirando, estoy confiando en que usted está con su cuaderno, con un lápiz y no esté entre medio de las sábanas. ¿Bien? Estoy confiando que eso es así. Entonces, por eso les digo, pongan en su cuaderno la fecha de hoy, si quieren también. Estamos a 4 de noviembre, por si acaso. Y pongamos la República Conservadora, 1831-1861. ¿Bien? Profe, Dígame. ¿puede esperar un poquito para que busque el cuaderno? Sí, dale. ¿Cuánto rato? Ya, primero hago una consulta. Aquí vamos a tener, yo dije, 3 gobiernos en 30 años. Significa, entonces,
de que vamos a tener gobiernos de 10 años. ¿Bien? Y eso ya vamos a anotar los nombres y quiénes son. Pero aquí yo veo a 4 personas. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe quién es alguno de estos personajes? ¿No? Fíjense que aquí nos vamos a encontrar con nombres de calles, con nombres de plazas, con cosas que de repente desapercibido pasa por nosotros, pero están. Eh, ¿Alguien conoce la calle Bulnes? ¿Dónde está Claro? Sí, Ya, él es Bulnes. Por él está el nombre de esa calle. ¿Alguien vive en el sector del paradero 27, donde está el semáforo? ¿Por ahí por arriba? No, ninguno. Pero seguramente ubican esa calle. Que va para arriba. Si tú sigues, llega a la Villa Olímpica. Montt se llama esa calle. Él es Montt. Bien. Ahora, creo que la calle se llama Pedro Montt. Él es Sí, sí, hijo me llama. Pedro Montt. Él es Manuel Montt, su padre. ¿Ya? Portales. ¿Ustedes saben cómo se llama la calle donde, en el centro, donde paran las micros? Donde está la librería Titín? Diego Portales. Portales. Él es Diego Portales. Si ustedes se fijan, nuestras calles están plagadas de personajes históricos. Plagadas de personajes históricos. Y dentro de ellos, es interesante hacer esta conexión, ¿no? De repente no tenemos idea por qué se llaman así las calles, pero aquí ya les doy un antecedente que en Chile se acostumbró, ya, en las últimas décadas nos hemos puesto más creativos, nombres de artistas y cosas por el estilo, pero en general fuimos bien conservadores, ya, en poner un nombre a nuestras calles. Y aquí ya estoy diciendo algunas: Portales, Montt, Bulnes, Freire, ya, por ahí también, que también es un personaje histórico de la época, ya. De Prieto no me acuerdo, él es Juan José, no me recuerdo, Prieto. No me acuerdo que hay una calle acá en Quilpué, pero sin duda la hay en otras partes de Chile. ¿Ya tienen el cuaderno ya, Alison? ¿Está lista? Sí, profe. Ok, perfecto, seguimos. Entonces, República Conservadora, 1831 a 1861. Lo que vamos a ver son los 3 gobiernos con los aspectos más importantes. Yo les decía que aquí tengo los 3 presidentes. ¿Qué hace este personaje acá, que es el señor Diego Portales? Se los comento antes de entrar en materia. Diego Portales fue un personaje súper importante porque sus ideas, lo que él decía, esto deberíamos hacer para Chile, se van a llevar a la Constitución. No es que él escriba la Constitución, pero fue una persona súper influyente en qué debería decir la Constitución. Entonces, las ideas portalianas, como se le conocen, o las ideas de Diego Portales, van a ser como la base de lo que es la Constitución de 1833. Una Constitución súper importante que ya lo vamos a ver. Lo que vamos a ver hoy es el gobierno del señor José Joaquín Prieto. Por favor, necesito que escriban lo siguiente, los nombres de los presidentes. Un segundo, ahí. Los nombres de los presidentes y sus años. Escríbanlo, por favor. Profe, Tenemos ¿cuál era la fecha de la República? del 31 al 61, de 1831 a 1861. ¿Ya? Tenemos aquí entonces a José Joaquín Prieto, de 1831 a 1841. Manuel Bulnes, de 1841 al 51, y Manuel Montt, del 51 al 61. ¿Bien? Espere. Sí, terminamos. Les cuento que los 3 comparten ideas políticas, los 3 son conservadores, eso es importante saberlo, por eso son gobiernos conservadores o república conservadora, porque los 3, quien más, quien menos, bien, pero finalmente compartían estas ideas de, de ser, evidentemente, tener una línea política que era conservadora. Algunos
le pusieron más énfasis a la educación, otros pusieron más énfasis en la economía, pero hay cosas que van a destacar dentro de su gobierno y que son las que vamos nosotros a ver, ya al menos 2 por gobierno. Obviamente hay muchas más. Vamos a partir entonces por el gobierno de José Joaquín Prieto, 1831 a 1841. La primera consulta. ¿Cuánto tiempo duraba su gobierno entonces? 10 años. 10 años. Bueno, Ujú. la verdad es que no. La verdad es que ¿No? duró solamente 5 años. Les comento. Lo que pasa es que estos presidentes se podían reelegir, ¿bien? Podían reelegirse. Entonces, terminando su gobierno, ellos se postulaban nuevamente a ser presidente y los 3 ganaron. Entonces, finalmente los 3 completaron 2 periodos de gobierno de 5 años. Y así completaron 10 años, 10 años y 10 años. ¿Bien? Entonces, si bien son 10 años, la verdad es que hicieron 2 gobiernos de 5 años. ¿Bien? Entonces no son solo 3 gobiernos, son 6 finalmente. Vamos con José Joaquín Prieto. Vamos a escribir varias cosillas, por si acaso. Bien. José Joaquín Prieto, ya pusieron el año. Bien. Dentro de sus obras o de los aspectos destacables de su gobierno, aquí tengo 4, pero nosotros vamos a ver 2, que es la creación de la Constitución de 1833. Recuerden que en la materia anterior nosotros hablamos de los ensayos constitucionales, que tenía que ver con una gran cantidad de formas de organizar el país que duraron 2 años y que fueron sacadas para crear otra forma. Y que eso nunca es bueno, porque dijimos que la Constitución era la manera de estructurar el país, no podía estar cambiando a cada rato como quiere organizarte. La Constitución del 33 viene a poner orden, y eso ya lo vamos a ver. Y esa Constitución va a durar 92 años. Entonces va a ser una Constitución mucho más robusta en realidad y que finalmente le va a dar un orden a Chile, y eso es cierto. Ahora, ¿cómo se puso ese orden? Ya imaginaremos que a manera estricta, ¿ya? Por eso se llaman también república autoritaria, autoritaria conservadora, porque fueron gobiernos muy fuertes, pobre del que estuviera en contra, ¿bien? Vamos a tener también que en el gobierno de Prieto hay un antecedente que no es menor, nuestra primera guerra. Cuando decimos guerra, nos estamos refiriendo con otros países. Ya habíamos tenido una guerra interna, que es la de conservadores y liberales, ¿ya? Pero esta es la primera guerra con otros países. Y aquí tenemos nuestro primer enfrentamiento contra Perú y Bolivia, nuestros vecinos. La verdad es que hasta ese momento Chile va a tener un papel secundario a nivel en el continente, y después de esta guerra Chile va a quedar como mejor posicionado. Bien, ya vamos a entrar en detalle, porque esas son las 2 cosas que vamos a ver. Ahora, la Constitución del 33 y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Tenemos que decir de que el gobierno fue absolutismo presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente mandaba fuertemente. Eso dice absolutismo presidencial. El presidente mandaba fuertemente. Yo me imagino que están anotando ahí como los puntos. Creo que es así. Y el último, Sí, profe. que solamente puse un alcance porque no lo vamos a ver en detalle, son que este gobierno tuvo medidas económicas pro liberalismo económico. Es decir, hacer de Chile una economía activa, libre comercio. Y algo que favoreció bastante el sector donde nosotros vivimos es la creación de los almacenes de Valparaíso. Es decir, que Valparaíso se transformara en un puerto de excelencia en el Pacífico, que los que llegaron a Valparaíso tuvieran las condiciones suficientes para dejar mercadería, para evidentemente llevarse mercaderías, y que tuviera todas las condiciones de puerto Valparaíso, para competir con otros puertos, por ejemplo el puerto peruano, del Callao. Entonces, con el gobierno de José Joaquín Prieto,
Valparaíso va a crecer de manera súper importante y se va a transformar en uno de los puertos más importantes del Pacífico. ¿Bien? Entonces, tenemos estos 4 aspectos destacables del gobierno de Prieto, pero nosotros vamos a concentrarnos en 2. Lo primero, la Constitución del 33, y lo segundo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya notaron? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. Ok. Si hay alguna duda, algo que no se entienda, quiera comentar, por favor, interrúmpeme nomás y yo, Sí, profe, dígame, el último punto. lo explico. Ujú. Ya. A ver, cuando decimos que el gobierno de José Joaquín Prieto va a buscar medidas económicas pro liberalismo económico, significa que va a intentar hacer más negocios que los chilenos, porque recuerda que venimos recién saliendo de los españoles. Tuvimos una década del 20 funesta con los ensayos constitucionales, todos peleando con todos. Entonces, cuando él asume el poder, dice, bien, ¿qué hay que hacer? Hacer negocio. Vendamos cosas, traigamos cosas de afuera, mejoremos nuestro mercado en el fondo, hagamos libre comercio. Eso es lo que busca José Joaquín Prieto, que en el fondo que Chile sea sólido en economía y a partir de la economía que los chilenos empiecen a vivir mejor. Por eso habla de medidas pro, o sea, a favor de la liberación económica, ¿bien? De comercio con todo el mundo. Esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué hago para que eso se fortalezca? Una medida, solo una medida, es vamos a mejorar Valparaíso. Vamos a hacer que Valparaíso sea un puerto de verdad, donde las embarcaciones lleguen y dejen sus productos, donde podamos sacar nuestros productos fácilmente de Valparaíso al mundo y de esa manera mejorar nuestra economía. Ese es el punto. ¿Bien? Vamos con la Constitución de 1833. El primer aspecto son las ideas conservadoras de orden y estabilidad para Chile. Se crea la Constitución entonces de 1833, la Constitución política, una Constitución que va a tener claras ideas autoritarias de orden, de estabilidad para Chile. Fíjense que no es tan extraño, mientras yo voy hablando usted va copiando, por si acaso, para no estar esperando siempre. Fíjense que no es tan extraño, porque finalmente cuando tenemos desorden, en algún momento va a llegar alguien que va a tratar de poner, como se dice en fútbol, los que son futboleros, la pelota contra el piso, ¿ya? Es decir, que finalmente ordene la cosa y que no sea todo peloteo, como estaba ocurriendo en la época que estudiamos ensayos constitucionales. Puras peleas, discusiones, qué conservadores, qué liberales, qué vuelva O'Higgins, qué hagamos comercio, qué busquemos como Estados Unidos, todo lo que vimos anteriormente. Entonces la Constitución viene a poner, insisto, la pelota contra el piso, es decir, bien, lo primero que vamos a hacer es ordenarnos. Y de esa forma, vamos a tener un país estable, ya políticamente hablando. Los liberales, chao de Chile. Si no quieren someterse a la idea conservadora, váyanse. Y muchos fueron exiliados. Entonces aquí se instala la idea conservadora. ¿Y cómo yo instalo esa idea? Con la Constitución, como lo dijimos. Así de importante es una Constitución, así de fundamental lo es. ¿Está claro eso? ¿Escrito ya? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces, ¿cuáles son las principales ideas de la Iglesia, de la Constitución del 33? ¿Cuáles son las principales ideas que son nuevas en el fondo de esta forma de ordenar Chile? Obviamente son muchas más, pero voy a concentrar estas 3 para que ustedes las escriban. Bien. La primera, amplias atribuciones del Ejecutivo. Bien. Amplias atribuciones del Ejecutivo. Por si acaso, si alguien está quedando un poquito atrasado, bien, voy a considerar nota
todos los apuntes que están haciendo. O sea, todo lo que usted está anotando de la clase lo voy a considerar como tarea. Para que usted ahí también no sienta que está escribiendo por escribir, sino que va a ser considerado dentro de la nota. ¿Bien? Así que anoten más, con incentivo. Bien, primeras ideas de esta Constitución del 33. Amplias atribuciones del Ejecutivo. Cuando decimos Ejecutivo, y acuérdense que en el primer semestre yo les mandé a hacer un esquema, y decíamos Ejecutivo, y la persona más importante del Ejecutivo, ¿quién era? Que eran los poderes del Estado, acuérdense. Estaba el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Quién es la persona más fundamental del Poder Ejecutivo? Su representante. El presidente. El presidente de la República. Entonces, ¿qué dice amplia atribución al Ejecutivo? Es que el presidente tiene más poder que el Congreso, por ejemplo. ¿Ya? El cargo del presidente durará 5 años. Y aquí está el tema de la reelección. Por eso los conservadores pudieron estar 10 años cada uno. El cargo duraba 5 años, podían ser reelegidos inmediatamente, cosa que hoy no se puede, por si acaso. Hoy día el cargo dura 4 años y no pueden ser reelegidos. Entonces, en ese tiempo se podía, 5 años y reelegidos. Facultades extraordinarias al presidente, como el veto de las leyes que aprobara el Congreso Nacional. Si el Congreso aprobaba una ley que duró mucho tiempo en ser tramitada, y conversaron, y discutieron, y pelearon, ¿ya? La Constitución decía que si el presidente no estaba de acuerdo con la ley no tenía efecto. Entonces, así de importante eran las atribuciones que tenía el presidente por sobre el Congreso. Hoy eso está más limitado. Finalmente, el Congreso tiene un poder mucho más claro que en ese entonces. Esa es la primera gran contribución, digámoslo así, de la Constitución del 33. Le da gran importancia al presidente. ¿Bien? ¿Se entiende esto del color amarillito? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ok. Sí, no hay duda. Lo segundo es el voto censitario. ¿Qué significa esto? Que se van a poner ciertos requisitos para votar. Y ojo con esto, por favor. Antes de que lo leamos, y yo se los comenté, ¿alguien sabe los requisitos para votar hoy? Hagamos este paralelo, que siempre es importante. ¿Alguien sabe cuáles son los Tener, requisitos hoy día? tener 18 años. Ya, primero, tener 18 años. ¿Alguien sabe cuál más? Que ahora el voto es voluntario, no es Ya, obligatorio. esa es una característica, pero no es un Ah, requisito. ah, tener que llevar lápiz. Ya, fue en esta votación, pero en todas las votaciones Ah, anteriores no. Fíjate no. que lo que le acaba de decir es el gran requisito, tener 18 años. Bien, no hay otro requisito que no sea ese, tener cédula de identidad, ya, vigente, y eso como que todos lo tenemos, el carnet de identidad, pero no hay nada más. Fíjense, por favor, lo que dijo la Constitución del 33, ¿quiénes podían votar? Ser hombres, solo hombres, no mujeres. Las mujeres no podían votar. Mayores de 25 años si eran solteros, 21 si estaban casados, tener bienes o propiedades, saber leer y escribir. ¿Qué les parece? O sea, por último, a mí me parece injusto por la parte de las mujeres de que eso pasara antes, pero menos mal que ahora estamos como más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Igualitarios? Claro, y ahora puede ir a votar cualquier persona sin tener miedo de que le puedan decir algo. Ya, perfecto. ¿Hay una opinión? ¿Qué le parece a la mujer? ¿Alguna niña por acá, dama presente? Que usted no podría votar por solo el hecho de ser mujer. Injusto. Injusto, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo recién pudo votar una mujer?
¿no? No sé la fecha exacta, pero fue como en 1900, ¿no? Por ahí. O sea, por ese siglo. Fue recién, Eh, fue 116 años después de esta constitución. 116 años tuvieron que pasar para que recién una mujer pudiera votar en Chile por un presidente. Imagínense, por favor. Eso significa que hace solo 60 años la mujer viene votando, 70 años, viene votando por los presidentes en Chile. 116 años, dije, tuvieron que pasar para que recién la mujer pudiese votar a eso de 1949 por una elección presidencial. Injusto, sí, muy injusto, pero fueron leyes escritas por hombres. Ahora, la situación va más allá de eso, porque fíjense por favor, y aquí donde quiero apuntar, piensen por favor en quiénes pueden votar, no solo hombre o mujer, ya tenemos claro que son hombres, ¿ya? O sea, de este universo de personas, lo restringo a la mitad. 50% solo puede votar, ¿bien? De ese 50% tienes que tener una edad, lo restringes aún más, ¿bien? O sea, entre 25 si eres soltero, 21 si eres casado, lo restringo aún más. Tener bienes, es decir, tener algo de riqueza en un país pobre, en un país campesino, que en general no tiene tierras, lo restringes aún más. Y lo último ya es escandaloso, saber leer y escribir, cuando en la época nadie sabía leer y escribir, solo la élite, solo los criollos, solo la gente de dinero. Entonces, finalmente, chiquillos, ¿a quiénes la Constitución dejaba votar? A los criollos. A los criollos, pongámosle ese apellido, pero digamos la clase alta. Gente cuica. El cuico es muy actual. Pero pongámosle clase alta, pongámosle aristocracia, pongámosle nobleza, si quieren llamarlo así. Pero la gente que tiene más recursos en Chile, solo ellos podían votar. Y son ellos los que son gobierno. Y son ellos los que son diputados. Y son ellos los que son autoridades. O sea, la política se movía entre ellos y solo ellos. hasta el día de hoy es así, ¿no? La verdad es que hemos intentado ampliar eso, pero esto pareciera que sigue estando en nosotros, de que finalmente se repiten los nombres. Perdón, una semejanza y un tema político que es re interesante en realidad de hablar. Em, Fíjense ustedes, por favor, si echan un vistazo ahí a las noticias en algún rato, ¿cuántos Alessandri, cuántos Errázuriz hay en la política chilena? El alcalde, el intendente, el gobernador, un concejal, y es como que son las mismas familias que se han mantenido en el poder. En las últimas décadas se han incorporado otros de sectores incluso más populares, pero siempre son los mínimos, siempre son los Es, mínimos. Esto es pareciera como, ser una constante. es como que no dejan surgir a la a otra persona, ¿no? Podría ser, y hay distintas trabas, porque finalmente una persona, ojo, a ellos, no se les pagaba, a los políticos no se les pagaba. Eso significa que una persona o te dedicabas a la política o comías, o sea, tenías que dejar de trabajar para dedicarte a la política, y obviamente no lo iban a hacer las clases más populares o bajas. Eso también lo dijo la Constitución del 33 con respecto al voto censitario. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Y por último, la religión católica como oficial de nuestro país. La Constitución del 33 prohíbe todo culto de otra religión. ¿Se acuerdan que O'Higgins por ahí había abierto la puerta de que se pudiera hacer culto de otras religiones? Aquí la Constitución del 33 lo prohíbe. No pueden existir otras religiones que no sea la católica. Y no se puede hacer ni cultos, ni iglesias, ni nada por el estilo que sean protestantes, evangélicas o algo por el estilo. Están prohibidas en Chile. Así de estructurada era la Constitución del 33. ¿Bien? ¿Eso está claro? ¿No requiere mayor explicación?
¿Clarito? Clarito. Bien. Ahora, No, profe, estaba escribiendo. chiquillos, les dije, mientras voy hablando, Perdón. escriban, porque si no me tengo que demorar, tengo que esperar 5 minutos que escriban. Si lo consiguen, sáquenle un pantallazo, sáquenle una foto, no sé, pero si no, no me puedo esperar. Tuve harto rato detenido en esta imagen. Ya listo. ¿Ya? Sáquenle una fotito y eso. Ya. Diego Portales, Palazuelos. Diego Portales fue ministro de Estado, ¿ya? Promovió este poder fuerte del Estado y que fuera centralizado, ¿bien? Fue una persona, como dije al inicio, bastante influyente en la creación de la Constitución y cómo deberíamos gobernar aquí en Chile. Y él siempre propuso un gobierno fuerte, un presidente autoritario, que la Constitución fuera estricta, ¿ya? Porque según él, lo que necesitaba Chile en ese momento era orden, estabilidad. Y la verdad es que lo impusieron a fuerza, muchas veces a cañón también, y Diego Portales fue promotor de esto, que finalmente tenía una idea súper estructurada de lo que él quería hacer y que finalmente nunca lo llevó a ser presidente. Él nunca fue presidente, pero llegó a ser ministro de Estado. De hecho, tuvo 5 ministerios a cargo, 5. Habitualmente era como un ministro, ministro de Interior, ministro de Seguridad, ministro de Economía. Él llegó a ser, tenía 5 ministerios a cargo. Así de capaz era el hombre, en realidad, y bastante joven. Diego Portales va a ser una persona muy influyente en la Constitución del 33, por si acaso. Bien. Eso es uno de los aspectos más importantes del gobierno de Prieto, la construcción de la Constitución de 1833. Otro aspecto importante que vamos a destacar es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Bien, para que anoten ese título. No es necesario que anoten lo que está en el cómics, pero solo el título. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. A ver, aquí lo comento. Nuestro país se había recién independizado. ¿Bien? Tanto Perú como Bolivia también tenían su independencia ya lograda. Sin embargo, estos dos países buscaron unirse y conformar un solo país. ¿Ya? Es decir, se unieron en una confederación y evidentemente iban a ser mucho más potentes que solos. Fíjense que el propio Diego Portales dijo, eso está mal. No nos conviene como chilenos de que tengamos a 2 naciones unidas acá como vecinos. No conviene. Así que él mismo recomendó al presidente Prieto de declarar la guerra, Diego Portales, declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, que debía disolverse, porque no nos convenía a nosotros como chilenos de que tuviéramos estas 2 naciones unidas ahí arriba, porque en una de esas podían venir a invadirnos a nosotros. Entonces, Diego Portales fue el principal motivador de que la guerra se llevara a cabo en contra de Perú y Bolivia. Ojo, no estoy hablando de la guerra del Pacífico. Si alguien está pensando en Arturo Prat y el abordaje muchacho y toda esa cosa, la verdad es que eso todavía no ocurre. Eso ocurrió en 1879. Antes de esa guerra, nosotros ya habíamos peleado con Perú y Bolivia. Entonces esto es como un antecedente de la guerra, de la guerra del Pacífico que vamos a conocer y vamos a hablar después. Entonces, Diego Portales va a ser el principal motor de este conflicto y Chile va a declarar la guerra. Ahora, ¿cuáles son las causas de este conflicto con Perú y Bolivia? Hay una rivalidad comercial entre Chile y Perú. Hay una disputa comercial importante aquí. ¿Bien? Chile pide la disolución de la Confederación, que se disuelva esta separación entre estos dos, no nos conviene. Te va anotando ahí causas, por si acaso. Yo por eso voy como rellenando para que usted se dé el tiempo de anotar. Bueno, como sabemos, Chile hasta ese entonces llegaba hasta Copiapó. Bien,
toda Antofagasta, como aparece aquí en el mapa donde yo estoy marcando, esta parte que llamamos Antofagasta era boliviana. Bolivia tenía salida al mar. Fíjense por favor acá. Y toda esta parte que conocemos nosotros como Iquique y Arica era peruana. Todo eso era Perú. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Confederación? Unir todos los sectores de Bolivia y de Perú en un solo estado, en un estado peruano-boliviano. Entonces Chile sintió esta amenaza y fue Diego Portales, insisto, el que motivó esta guerra. Había una rivalidad, especialmente con el puerto del Callao. Yo le dije hace un rato que se buscaba que Valparaíso fuera el gran puerto del Pacífico, pero hasta ese momento era el puerto peruano del Callao, se escribe con doble L, el puerto del Callao. Y en ese sentido se buscaba que Valparaíso fuera mejor que ese puerto. Por eso hay también una rivalidad económica entre Chile y Perú, comercial. Chile buscaba la disolución de la Confederación. Ojo, el reconocimiento de la deuda que Perú tenía con Chile. Chile prestó plata para que Perú se liberara de los españoles. Y Chile, cuando ya pasó harto tiempo, pidió que Perú le devolviera el dinero. Y Perú nunca lo quiso reconocer esa deuda. Entonces, Chile lo puso como causa de la guerra. Usted no reconoce la deuda, nosotros también nos incentivamos con una guerra para que nos paguen. Garantías comerciales a los exportadores de trigo chileno. Una cosa, un dato más. No le vamos a dar mucha importancia a eso. Si no han anotado este de abajo, no lo anoten, porque esto es como extra. ¿Ya? Por si acaso. Pero me interesan esto, la rivalidad comercial, disolución y reconocimiento de la deuda son los tres aspectos más importantes. ¿Bien? Esas son las causas de esta guerra que es súper corta, no tiene un par de batallas y no dura más de 2 años. ¿Ya? Es una guerra muy puntual. No escriban todo esto, tranquilos, todavía no. ¿Cómo va a terminar esta guerra? Que aquí ya lo vemos en un par de batallas, ya no son muchas, insisto. La más importante es esta, Yungay, donde Chile va efectivamente a estos sectores. Chile va con ejército a tierras peruanas y bolivianas en ese entonces, y van a hacer un par de batallas y Chile va a ganar. Chile va a ganar esta guerra. Entonces, ¿qué logra Chile? Vamos a hacer lo siguiente. Pongan, por favor, consecuencias y yo lo voy a resumir para que no escriban todo esto. ¿Bien? Pongan consecuencias y se lo resumo en frases más cortas. Consecuencias. Asterisco y ahí van anotándose bajito. ¿Bien? Chile gana la guerra. Chile gana la guerra y se disuelve la Confederación. ¿Bien? Chile gana la guerra y se disuelve la Confederación. ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Sí? Sí, todo listo. Ya. Otro más. Otro guión. Vamos a anotar esa primera frase. Chile gana prestigio en el exterior. Chile gana prestigio en el exterior. ¿Por qué esto? Es nuestra primera guerra y la ganamos. Bien. Perú siempre había estado por sobre nosotros. Es una historia que viene de los españoles, Virreinato del Perú, y Perú siempre tuvo más importancia a nivel americano, latinoamericano, que Chile. Chile era un país chiquitito, muy al sur, ya, sin mucha influencia, y Bolivia también tenía gran peso. Pero Chile no, y nos enfrentamos en guerra con ellos, aunque sea corta, aunque sea pequeña, pero ganamos.
Entonces, de una u otra manera, Chile sobrepasa a Perú y queda como con mejor posición en el continente. ¿Bien? Por eso gana prestigio, especialmente en la Marina. Es como, ya, el ejército chileno, ojo con ellos, ¿ya? No es cualquiera, así que hay que tener un poquito de ojo con ellos. Para ser súper sincero y hacerlo como en la actualidad, Chile nunca ha perdido una guerra. Chile se ha enfrentado en esta confrontación que estoy hablando ahora, ¿ya? Chile se enfrentó después nuevamente a Perú y Bolivia y ganó, y de ahí Chile no ha tenido ninguna guerra más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Chile ha tenido 100% de éxito, porque la guerra que se ha enfrentado la ha ganado, pero ya han pasado ciento y tantos años, 140 años, una, otra 170 años. Pero si se dan cuenta, Chile ha ganado todas sus guerras. Bien. Em, siguiente punto. Siguiente punto. El general Manuel Bulnes. El general Manuel Bulnes, héroe de guerra. El general Manuel Bulnes, héroe de guerra. Será el siguiente presidente en Chile. Entonces, esta guerra tiene hartas connotaciones más. Chile queda bien posicionado, se disuelve la Confederación Pro-Boliviana, el gran héroe de guerra que lideró este conflicto, el general Bulnes, va a ser el próximo presidente de Chile, y hay otro antecedente más. El último punto, pongan por favor. El ministro Portales es asesinado por un grupo del ejército chileno. Por un grupo del ejército chileno. Por motivar la guerra. ¿Bien? Por motivar la guerra. Ok. A ver, voy a explicar ese último punto esencialmente. Una gran parte del ejército chileno sentía que ya estaban hartos de las guerras, en realidad. Habían peleado contra los españoles, después se enfrentaron conservadores contra liberales, y ahora este ministro viene a incentivar una guerra contra Perú y Bolivia. La verdad es que a muchos no les gusta la idea. Portales se dio a la tarea de ir por los regimientos del país, incentivando que los soldados fueran a la guerra, ¿ya? Un poco no sé, arenga de decirles vamos, hay que luchar por Chile y explicar por qué tenían que luchar por Chile, etc. La verdad es que aquí en Quillota, aquí cerquita, el ejército, un grupo del ejército de aquí de Quillota, no le gustó. Lo toman preso y lo fusilan. ¿Dónde? En el Cerro Barón de Valparaíso. Se lo llevan al puerto, se suponía que lo iban a deportar, lo iban a sacar del país, pero se tomó la decisión de fusilarlo. Propio ejército chileno fusiló a un ministro de Estado y a una persona tan importante como Diego Portales se le fusila y finalmente se suponía que con eso no iba a prosperar la idea de guerra. Todo esto antes de empezar la guerra. Pero, como los chilenos a veces entendemos todo al revés, surgió el rumor de que los bolivianos mandaron a matar a Portales. Entonces fue como, no, hay que ir a vengar también a Portales
justamente por haber mandado a matarlo y se incentivó la guerra de una otra manera. O sea, Portal igual cumplió su objetivo. La guerra se llevó a cabo, como dije, con las consecuencias de Chile mejor posicionado, con un Chile que pone también a Valparaíso por sobre el Callao. Eso no lo dije, podrían anotarlo por favor ahí como consecuencia. Valparaíso, el puerto de Valparaíso queda como principal puerto del continente. Por favor anoten eso, que también es importante. ¿Bien? Ok. De esa manera entonces vamos a tener un Chile que ya respira desde otra perspectiva, mira desde otra forma, un Chile que ya ganó una guerra, un Chile que tiene una nueva constitución, un Chile que se ve más estructurado, estricto sí, pero más ordenado. ¿Bien? A eso, el primer gobierno de José Joaquín Prieto. Hay muchas cosas más, repito, pero quise destacar estas dos. ¿Alguna duda o comentario? No, profe. Nada, ¿No? me quedó Nada. ¿Quedó todo claro. ¿Sí? todo Quedó claro. Bien. Fíjense que hay un comentario que quiero hacer que no es menor, que hay algo que ha pasado mucho en Chile, antes de darle la tarea. Ha pasado mucho en Chile. Muchos de nuestros héroes o gente que ha puesto mucho por Chile ha muerto por fusil chileno. O básicamente no murió por un enemigo. Carrera fue fusilado y Chile no hizo nada. O'Higgins no hizo nada. A O'Higgins lo sacaron del país y muere afuera, como en como que nunca se le reconoció lo que había hecho. Manuel Rodríguez, que otro héroe de la guerra de independencia, muere también fusilado por ejército chileno. Diego Portales ahora vamos a tener que también va a morir fusilado por ejército chileno. O sea, hemos tenido el llamado pago de Chile en muchas ocasiones donde no se reconoce lo que efectivamente estas personas hicieron. Bien, vamos a la primera tarea online que tenemos entonces. Yo ahí tenía un video que le iba a mostrar cómo lo fusilaron y todo el cuento, pero la verdad es que no alcancé, así que nos vamos a ir a la tarea derechamente. Bien, ojo que las tareas pueden tener mucho que ver también con lo que dije o con lo que mostré. Entonces, las tareas van a ser una suerte de resumen de lo que hicimos o complementar lo que hicimos, ya que no vamos a tener una guía donde usted tenga que estudiar de nuevo, leer de nuevo, sino que vamos a ir clase por clase haciendo algo que ojalá quede en la memoria, ¿bien? Ojalá no se olvide esto de la Constitución del 33 y la Guerra del Pacífico. O sea, Guerra de la Confederación. Con eso me doy por pagado hoy. Anoten, por favor, tarea online número 1. Tarea online 1. Y anoten, por favor, la primera pregunta, abajo. Bien. Enviar imágenes, enviar imágenes de los apuntes de la clase. Es decir, todo lo que escribieron ahora, que fue harto, envíenme una fotografía de eso. Por favor, subrayenlo, que no sea todo así escrito, ojalá se entienda. Y es un poco lo que vamos a hacer en las siguientes clases también, así que ojo con aquello. Un destacador, la reglita, la fecha y todo eso, que se vea ordenado. Bien, número 1 entonces, los apuntes de la clase. Número 2, señala las ideas, de Diego Portales en la época. Señala las ideas de Diego Portales en la época. Punto seguido, indica 3.
3 ideas de Diego Portales entonces. Por favor, que no sea orden solamente, sino que unas 2 líneas por cada uno. ¿Bien? Ya, chiquillos, tenemos 20 minutos para terminar esta tarea. Búsquenlo en internet, ideas portalianas, ideas de portales, me lo escriben, me mandan después la fotografía, todo junto, por favor, no me manden una cosa y después otra, porque ya escucho algunos mensajes. Mándenme las 2 cosas juntas, ¿ya? Los apuntes de la clase de hoy y también las ideas portalianas. Ya, lo dejamos ahí. ¿Alguna duda, consulta? Voy a tomar la asistencia. ¿No? Ok. No, profe, ninguna. Ya, chiquillos, espero haya quedado claro el día de hoy. Recuerden que esta tarea se va a convertir en la siguiente nota, así que eso. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, Espero su profe. tarea. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. 20 minutos Chao. para la tarea. Apúrense. Sí, sí. Chao. Denle, chao. Sí, sí.